estoy grabando. Total, la documentación para ir preso es la misma. Y vos podés compartir pantalla porque esto está para que todo el mundo pueda compartir pantalla. Así que fíjate si podés ahora. Sí, sí, sí. No hay Pablo, problema. Pablo, Oigo. probá para grabar, pone Alt R. Alt R. Y después capaz que te lo grabó, pero igual Roxana por las dudas grabar. No, no, yo lo grabo. Lo que pasa es que si le doy a él la posibilidad de grabar, no lo puedo grabar Claro. yo. Igual fíjate, porque me parece No, ya que está. está No hay para que lo problema, puedas grabar. no hay problema. En realidad, a ver. Me parece que lo podemos grabar los dos. Sí, sí, ahí está, ahí está. Sí. Ahí está, sí, sí, ahí está grabando. Muy bien, muy bien. Bueno, y share screen ya está. ¿Te parece bien que larguemos I10? Me parece perfecto. Le quiero dar la bienvenida a Elda, que viene por primera vez y es una hermosa compañera mía del grupo de psicoanálisis. Bienvenida. Ajá. Muchas gracias, mucho gusto a todos. Benvenuta. Y les Bueno, quiero yo decir que si conozco. tienen ganas de poner las camaritas, sería bárbaro, porque entonces después cuando subimos la grabación al canal de YouTube, está muy linda la participación de todos. Ahí estoy, Rox. Buenísimo. Salvo los que tienen pedido de captura. De nervios se ríen, de nervios. En el caso de que alguno por algún motivo no pueda exhibirse, puede poner alguna imagen alternativa. Claro. Estamos todos en Simplemente para que no pantuflas. quede en negro. Claro, claro. Mal hecho. Sí, ahora nos van a decir cómo tenemos que hacer. A ver. Bueno. Bueno. Bueno, que se tuvo la cámara. Cuando vos quieras. Estamos aquí muy dispuestos todos a escuchar y a visualizar. Bueno. Bueno, primero gracias a todos, sobre todo a aquellos que me van a aguantar por segunda vez. Y vamos a ver de abrir esto. Oh, no. Espérenme un segundito. Porque con la cuestión esta de la apertura de la pantalla, tuve que hacer una modificación y recién ahora puedo acceder a esto. Bueno, ahora se ve, ¿no es cierto? Perfecto. Bien. Primero dejo esto un cachito por si alguno quiere copiar el teléfono para las preguntas eventuales. A posteriori, por supuesto que va a haber ocasión para preguntas, pero si hubiera todavía algo más, cabe la posibilidad de este teléfono como WhatsApp y como mensaje, no como llamada telefónica. La segunda cuestión que quiero mencionar es, como se suele hacer, agradecer a Casa Esquerpa, por supuesto, después el sobrecito con los contenidos lo charlamos, y gracias por darme ocasión de transmitir pensamiento, mi pensamiento. Quiero que aquellos que de repente no hayan estado en presentaciones anteriores en otro ámbito, sepan que la idea que persigo es aquella de que cada uno de nosotros tenga la posibilidad de tener información y formar su propia idea respecto de los temas en cuestión. Este primero, del que vamos a ocuparnos ahora, que tiene que ver con cómo han sido los zapatos a través de la historia, discúlpenme.
una puerta. A través de la historia, quizás parezca en este sentido medio descolgado, sin embargo, es un comienzo de ejercicio para tener una idea de cómo ha ido evolucionando el calzado en la historia y cómo, ya lo van a ver, sobre todo las señoras lo van a comprobar muy especialmente, cómo la forma del calzado no es ninguna novedad. Los diseñadores recuperan ideas que ya se han tenido, pero vamos a ver por qué se suscitaron aquellos modelos de calzado. Y por supuesto vamos a empezar pensando un poco de para qué el calzado. Es decir, muy linda la facha, pero ¿qué tal si hablamos de para qué usamos calzado? Entonces, historia y actualidad. Primero quería hacer el santoral, hoy es mentira, no es así. Sandalia. Mentira, no es sandalia. Pero sí hacer la mención de que San Crispín sí es el patrono de los zapateros. San Crispín fue un mártir cristiano, y San Crispín, más de una de las señoras, por supuesto, lo sabe en especial, es una marca de calzado muy conocido en el ámbito femenino. Por algo, San Crispín. Llevamos escasamente 500.000 años de marcha. Claro, quizá no con la cuestión de la estructura del ser humano actual, pero en definitiva, desde que empezamos a bipedestar, han pasado escasamente 500.000 años. La mecánica del pie, ya superado el Pithecanthropus erectus, es la de la actualidad, pero quiero subrayar en esto algo extremadamente importante, por lo menos desde mi punto de vista, y es que el pie que tenemos está preparado para la naturaleza. No es un pie que esté preparado para caminar en civilización, o lo que quiera que sea que llamamos nosotros el lugar donde vivimos, civilización. La marcha se da apoyando primeramente el talón en una primera fase, en una segunda fase apoyando aparentemente la totalidad del pie, después vamos a ver con algún detalle que no es así, y en la tercera fase apoyamos solamente la parte de adelante, y es el dedo gordo el que se ocupa del despegue, del levantar y dar impulso al paso. Esta secuencia la tenemos, insisto, gracias a la evolución, y se da en la naturaleza, no en piso liso y duro. En la naturaleza, cuando uno camina en la arena, podemos ver una huella que deja poca profundidad atrás en relación a la profundidad de adelante. Es decir, hay una mayor descarga de peso en el momento del apoyo hacia adelante, previo al despegue y avanzar. Esta circunstancia de que el pie en ese momento esté más hundido adelante que atrás es lo que determina que en piso liso y duro no lo podamos hacer. ¿Por qué? Porque no hay la posibilidad de hundir el pie. Al no poder hundir el pie, biomecánicamente tenemos que pensar en buscar la forma de que el pie haga exactamente eso. Hundirse adelante, sic, hundirse adelante, levantar atrás. Entonces, el taco se constituye en una obligación en un calzado adecuado para caminar en civilización. Y consideremos la cantidad de gente que vive, insisto, perdón por el exceso semántico, en civilización. La civilización ha hecho entonces que se entorpezca la mecánica del pie. La mecánica del pie sufre cuando no tiene esta posibilidad. Entonces, empecemos a pensar todos los calzados que tenemos dentro del placar. Por ejemplo, las señoras podrán ser unos, por decir algo, 217 pares. Bueno, de esos 217, calculen cuántos pares tienen taco. Me refiero a taco de 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros o más. ¿Cuál es el tamaño adecuado para realizar la mecánica equivalente a la de la naturaleza? El zapato de 2 centímetros, que es el zapato clásico de hombre. Ese zapato clásico de hombre da la posibilidad de marcha cuasi natural. ¿Y qué pasa con el calzado de 3 o 4?
El calzado de 3 o 4 centímetros tiene la ventaja de que a las señoras que han utilizado de jovencitas durante muchos kilómetros, horas, el taco más alto, que les contorneaba la pierna exquisitamente, pero resulta ser que les acortó la pantorrilla, al tratar de pisar no llegan fácilmente al piso con el talón. Entonces, en realidad, en la arena, la huella todavía debería ser más profunda adelante. ¿Por qué? Porque para llegar a poder dar la altura que corresponde a la cual están acostumbradas, tendría que hundir más adelante para despegar. Bueno, exactamente eso es lo que hace que según pasan los años y uno empieza a declinar la tendencia a lo estético y se vuelca un poco más a lo funcional, el calzado ideal después de los 50 es aquel en las señoras que tenga 3 o 4 centímetros de altura. Y lo más estable posible, es decir, lo más ancho posible, claro. Zapato de 3 o 4 centímetros ancho es un horror de feo. Es cierto, es un horror de feo. Pero estamos buscando biomecánica y que ustedes comprendan este asunto y por qué de repente, quizás, cuando mi pareja de 60 quiera ir a una farra, si es que alguna vez podemos volver a alguna farra, Se nos congeló. Mm. entre los 40 y 26.000 años atrás el calzado. Antropológicamente se estudian los tamaños de los huesitos de los dedos del pie o del pie mismo, y se nota que hay un salto, entre comillas, entre los tamaños de aquellos que estuvieron andando literalmente en patas, respecto de aquellos que comienzan a utilizar algo que los protege. ¿Por qué? Porque tienen que hacer menos esfuerzos. Entendámonos, ahora vamos a verlo, el tipo de calzado se va adaptando a las necesidades según se va aprendiendo. Entre los 40.000 y 26.000 años atrás aparece el calzado, y esto está comprobado en las cuevas de Tasil, de 15.000 años antes de Cristo, en donde se empieza a notar que hay dibujos que señalan algo cubriendo al pie. ¿Cómo era aquel calzado? Bueno, un recorte de cuero, que de alguna manera o se anudaba con tientos de cuero, o de lo contrario se cosía, entre comillas, con agujas hechas en base a hueso de animales o dientes de animales, y en definitiva protegían la planta del pie, fundamentalmente la planta del pie. Tengan en claro y en cuenta que este tipo de mocasín antiguo, para lo único que para las dos cosas que sirve es, número uno, para proteger la planta del pie, y número dos, para proteger el dorso, pero además para que no se salga. Es decir, tenía que estar sujeto de alguna manera y no, entre comillas, lo que diríamos hoy, chancletearse. Hace unos años atrás apareció en Italia, en el Alto Adige, una momia, la cual se llamó Ötzi, y esta momia, que tendría 3.300 años atrás, es decir, estaría bajo el hielo de 3.300 años atrás, tenía, en la recuperación de lo que fueron los detalles antropológicos, se descubrió que tenía este tipo de calzado que estaba hecho, insisto, en base a cuero, pero que tenía dentro fibra vegetal como aislante, y por supuesto un elemento que sirviera como apoyo, que podría ser un estilo raqueta actual. No es exactamente esto, fíjense que esto es un dibujo, no es la recuperación antropológica. ¿Cómo se hacía la sujeción? Se cosía a un elemento de suela, la parte de arriba de cuero, se pasaba con, como dije antes, con una aguja el tiento de cuero, y luego se daba vuelta y se terminaba en el dorso. Claro, evidentemente según fue evolucionando y de acuerdo a las zonas, porque vimos recién
a un individuo que vivió en una zona en donde había montaña y nieve, por lo tanto requería no solamente protección respecto del tipo de terreno, sino que además requería de aislamiento térmico. En cambio, en lugares en donde, como en Palestina, en Israel, el calor era muy superior y había arena en vez de nieve, lo que se impone es la utilización de un tipo sandalia. Y las sandalias podían ser de cuero, como clásicamente sabemos, con una estructura bastante parecida a la que hoy nos venden por fortuna porque son Gucci, sino que además podrían ser metálicas, como es el caso de esta que vemos a la derecha. Por supuesto que esta protegía muy bien, pero no quieran imaginarse caminar por la arena candente con una sandalia metálica. Sería algo así como queso al asador, supongo yo. La siguiente aproximación al tema la tenemos con el papiro Evers de aproximadamente 1200 años antes de Cristo, en donde se habla de tratamientos con compresas, ungüentos, pomadas, bálsamos, fricciones, vendajes y otros métodos para curar las enfermedades de los pies. Y por supuesto, las sandalias nuevamente presentes. Entre 3500 años 3.500 años antes de Cristo hasta 1600, imperaron los sumerio-babilonios, pastores en la zona de la ciudad de Ur, en la ciudad de Lagash, en la ciudad de Nippur, en donde nuevamente tenemos terrenos equivalentes a los que mencioné antes. Quiero detenerme un segundo aquí y comentar algo interesante. Como frase bíblica, hay una de aquellas que dice, y si no te reciben adecuadamente, sacudirás tus sandalias. Fíjense que era la idea del rechazo, de la no recepción en el lugar a la cual el apóstol fuera. Es decir, sacudir las sandalias implica sacárselas y sacudirlas. No era llegar y sacudirle el polvo del camino, era sacudir las sandalias en actitud de desprecio o de no me importás. Quiere decir que la sandalia no se utilizaba necesariamente en la intemperie, se utilizaba dentro de la ciudad. Detalle interesante, porque entonces, aun cuando ya estaba el calzado en utilización, el individuo habitante de aquella época andaba mucho tiempo descalzo, sin calce. Descalzo, dicho sea de paso, y esto como comentario, implica sin calzado, sin estar con algo puesto. Entonces, descalzo no es en patas, es sin calzado. Uno puede tener medias. A los 3.500 años antes de Cristo, hasta 1.600 nuevamente, en la zona de lo indoeuropeo, los hititas, eran montañeses. Y si bien la estructura del calzado podía parecerse a la que mencioné antes, protegiendo el tobillo, etcétera, sosteniéndose, teniendo tiento de cuero, tenía la particularidad de tener levantada la punta de adelante. Y hoy diríamos, es una facha lindísima. Claro, pero en aquel momento era imprescindible. ¿Por qué? Porque caminar con un calzado que tuviera la punta hacia abajo implicaría engancharse con una piedra e irse de bruces. Entonces la punta del calzado levantada protegía en la marcha de eventuales tropiezos. Si ustedes se ponen a pensar, hay alguna analogía en el calzado actual de marcas más que conocidas, sin entrar en hacer publicidad, porque esta página no está auspiciada. Piensen ustedes en Adidas, Reebok, Lecoq, Nike, calzados todos cuya parte de adelante está un poco levantada. Tienen en alguna medida remedo de esta estructura. 3.500 a 1.600 nuevamente, pero en la zona asirios, estos eran cazadores, ya no está la puntera como vimos recién, y también en los momentos en que no tenían que estar a la intemperie y persiguiendo caza, en donde tenían que proteger también la pierna y, por qué no, la rodilla, podían utilizar sandalias como veíamos antes. Y fíjense que acá ya empieza a haber una cierta altura en la parte posterior del pie, un cierto taco.
Todos estos calzados, igual que acá entre los persas en la época de Darío el Grande, todos estos calzados son hartísimamente flexibles. Flexibles, es decir, no es un calzado que gobierne el movimiento del pie, sino que el pie puede gobernar al calzado que tenga puesto. Esta es la enorme diferencia, quizá después la redundemos más adelante en la charla, es la enorme diferencia entre una zapatilla y un calzado deportivo. Una zapatilla es un calzado que, a equivalencia de estos que estamos viendo, tiene muchísima flexibilidad. Uno puede tomar una zapatilla entre las manos, retorcerla, la soltamos y vuelve a tomar su forma. Es la clásica pampero, flecha, babelgamer, topper, todos calzados de mucha flexibilidad. ¿Por qué? Porque en definitiva sirven para reemplazar aquello que tenían nuestros ancestros, que era una capa de engrosamiento de la planta del pie, una capa cornificada, gruesa, que los protegía de pinchazos o raspones, que en definitiva es lo que hoy le podemos aducir a un, entre nosotros, croto, a un vagabundo, a uno que ande en patas todo el día. Y entonces desarrolla una que sería como tener una suela. La zapatilla entonces equivale a esta suela de quita y pon. No necesito engrosar mi planta del pie, pero sí necesito protegerme bajo esas circunstancias equivalentes. Y siguiendo entonces, 3500 a 1600, siempre dentro del área de Medio Oriente, en el pueblo judío y pueblos vecinos, el tipo de sandalia nuevamente, pero como comentario, como chisme, sellaban un trato atándose la sandalia. Fíjense qué importancia tenía el calzado para ellos, que era atarse las sandalias, implicaba, doy fe que voy a cumplir con mi trato. Y llevaban el nombre de los amados en la suela. No descubrí todavía si era de la parte de adentro o la de afuera, pero de cualquiera de las dos maneras no era porque pisotearan el nombre, sino que sustentaban su vida en el nombre del otro. Lindo, ¿no es cierto? En definitiva, es un gesto poético, ya que estamos en Casa Esquerpa. Los fenicios, Tiro y Sidón, comerciantes, descubren la púrpura. Y la púrpura les permite por primera vez, púrpura tomada de la conchilla de ostras, les permite empezar a teñir. Y entonces ya no es el calzado del color crudo, típico obviamente del cuero, o como dicen en Centroamérica, de la piel, sino que empieza a haber color. Y entonces los turcos en Estambul nos muestran, esto por supuesto es moderno, nos muestran ya este tipo de adorno en el calzado. En Grecia, o respecto de Grecia, podemos también ver sandalias, pero estos tienen una estética muy particular. Y la constancia de esto lo vemos en las vasijas, en donde de repente vemos no solamente cómo se calzan, sino además cómo se descalzan, justamente para la práctica de los Juegos Olímpicos, que se hacían descalzos, sin calzado ninguno. En Grecia los modelos diferentes, los modelos eran diferentes para el pie izquierdo y el derecho. Era como si yo dijera que compro dos pares de zapatos de diferente estética y utilizo uno derecho de este par y el izquierdo del otro. Era una costumbre utilizar calzados de diferente facha. Y era costumbre lavar los pies antes de entrar a un banquete. Si ustedes recuerdan lo que acabo de decir respecto que de repente se llegaba a un banquete después de recorrer ciertas distancias, no cabe ninguna duda que era de buena salud el acceder con las patas limpias, por qué no decirlo académicamente. En Grecia también aparecen en la tragedia griega, en el teatro griego, aparecen los coturnos. Los coturnos son calzados con plataformas o tacos, entre comillas, que hacen que el actor
estuviera más alto. La túnica, obviamente, era no así, sino más larga todavía, llegaba hasta el piso, pero aquel que representaba, por ejemplo, a un dios o a un semidios, adquiría entonces una altura monumental frente a los demás integrantes de del escenario. Y por supuesto que había también dibujos y estética para ellos. Los etruscos, en el siglo VII a.C. al siglo I después de Cristo, en la zona de Italia, recuperan, Italia es zona montañosa, recuperan la estructura que mencionamos antes. Y ahora empieza a haber también un aporte a lo que sería la zona del Taco, que evidentemente se nota que se gasta más en la parte posterior, el calzado, que en la parte anterior. De allí que empiece a haber un mayor espesor en la parte posterior. En Roma, 750 años antes de Cristo, a 476 después de Cristo, aparece la caligae. La caligae o caligue es en definitiva una sandalia de alta complejidad en la fabricación. Y la utilizaban no solamente los ciudadanos, sino que también los militares. Es decir, las campañas se hacían utilizando caligue. Y modelos para tirar para el techo. Ya empezaba la cuestión de los señores, porque obviamente esto era más de señores que de señoras en aquella época, podían elegir en modelos muy diferentes, como ustedes pueden ver en este dibujo. Tanto con tiras y sujeto arriba del tobillo, cuanto con cordones a nivel del dorso del pie. Calzados que podían tener elementos como para amarrarse mejor en superficies adecuadas, cuanto ser más altos en relación a sitios en donde tuvieran que caminar en medio de vegetación que pudiera lastimar, con púas o con espinas. Y todavía más sofisticados, claro está, cuanto más elaborado, probablemente más caro y en acceso solamente a las clases más altas. En Latinoamérica, 200 años antes de Cristo a 1533 después de Cristo, aparecen los pueblos tanto olmeca como maya. Los olmecas fueron los predecesores del imperio maya y también del azteca, y ya entonces, 5.000 años antes de Cristo a 800 después de Cristo, se pueden ver este tipo de calzado, que hoy todavía está siendo fabricado manualmente, y es el famoso huarache mexicano. El huarache, como ven, tiene bastante similitud con el caligae, o con alguno de los modelos de caligae. Aquellos de cuero, estos en general de fibra vegetal. Bueno, me fui, perdón. Volvamos acá, perdón. Ahora. Y a nivel criollo, lo más destacado es la bota de cuero de potro. La bota de cuero de potro, que se hizo famosa en determinado momento, en realidad es la cosa más antifuncional, más antifisiológica que existe, aún para aquellos que la utilizaban en circunstancias de la época de 1810 en adelante. ¿Por qué? Piensen ustedes en la pata de un potro, a la cual se le corta a la altura de lo que sería el tobillo, y se le da vuelta como una media hasta llegar al casco. Y allí se corta. Entonces lo que tenemos es un tubo en forma de embudo. Bueno, esto, curado como corresponde, es lo que se calza como si fuera, insisto, una media. Pero piensen ustedes que la parte inferior, como ven aquí abajo, la parte inferior queda mucho más estrecha de lo que es la punta del pie. Equivale a una horma de estilo italiana en el calzado femenino, que tiende a hacer que los dedos se amuchen. Y entonces en el amuchamiento, cuando uno camina, tiende a suscitar el juanete. Hoy,
Y en aquel momento, pues además tenían que encajar en el estribo, y tenían que, como se decía, colocar para cabalgar solamente la punta o la parte anterior del pie, con lo cual el esfuerzo era mayor. Y si esto, que no tenía preparación adecuada para el pliegue, estaba a la altura del tobillo, pues estos pliegues de cuero bastante rígido, bastante resecado, podían incluso lastimar la zona. Claro, tenía la ventaja de que si tenía que ir, vuelvo a decir, entre espinillos en el monte, se protegía más que bien. No, sabés que Pero, habla ah, de los distintos calzados como de la historia. Yo estoy esperando que lo va a llegar. ¿alguien está con el micrófono abierto? Bueno, sigo. Se podían sujetar, por supuesto, con tientos de cuero alrededor de la zona de la base de la pantorrilla. Vayamos al otro extremo, a Esquimolandia, a la zona de Alaska. Y allí, entre las botas preparadas con cuero de alce, lobo, focas y lobos marinos, se armaban calzados que protegían, igual que todos los que estuvimos viendo hasta acá, pero que podían además tener previamente unas medias de pasto tejido. Esto en 1910 era lo que se utilizaba. Las mujeres depilaban a las focas y armaban botas nuevamente, y también le ponían encima piel de manera tal de oso polar, de manera tal que pudiera calefaccionar el pie. Acá hay una cosa que quiero subrayar muy importante. Uno imagina, en analogía con este calzado que estamos viendo, el calzado actual, y dice, voy a comprar un calzado que me abrigue. Y entonces va a comprar esos calzados que tienen adentro símil corderito, o que son tejidos todos y la suela está incorporada por costura. ¿Es este el calzado adecuado para producir calor? De ninguna manera. El calzado adecuado para producir calor no existe. ¿Por qué no existe? Porque lo que produce calor es el cuerpo. El calzado no es generador de calor, es el cuerpo el que genera calor, y lo que tenemos que lograr es retener el abrigo. Una media de abrigo retiene. Parece que estamos con un problemita, ¿no? ¿Están escuchando? No. Yo veo la imagen y el audio, bueno, trabado. Bueno, vamos a esperar un poquito porque seguramente tiene un problema Pablo de conexión. Así que vamos a esperarlo un poquito que reconecte. A veces pasa esto que se cae el... Y evidentemente se cayó porque se cayó la imagen. Se Así que desconectó. seguramente ahora vuelve. Tobías Pérez, qué alegría verte aquí en la historia del zapato. Bienvenido. Les quiero contar mientras se conecta. Roxana, perdón que te interrumpa, pero ¿cómo se llamaba el señor? Bueno, Palacio Wolf se salió de la reunión, no está. Claro, claro, porque evidentemente se le debe haber caído el wifi, así que lo esperamos un poquito, Tobías. Una alegría tenerte acá, mi nieto Tobías, de 14 años. Buenas tardes. Muy bienvenido. Ahí está de nuevo el doctor. Ahora estás muteado, Pablo. Disculpen, pero hubo un corte.
regreso entonces a ver dónde estábamos. Estábamos por acá. Espérenme un cachito, ahí estamos. Bueno, decía, no sé si escucharon, la importancia de las medias en relación a la retención del calor, y entonces el calzado, teniendo ya la retención de calor del pie, el calzado lo que tiene que hacer es evitar que se produzca humedad alrededor del pie. Entonces, un calzado con suelas de goma y cuero arriba es un calzado adecuado para caminar en zona donde haga mucho frío y sobre todo donde haya nieve o barro, es decir, de manera tal que se impermeabilice la zona. No entra humedad al interior del calzado y entonces la media puede mantener la temperatura del pie. ¿Qué pasa si de repente yo me pongo una zapatilla tipo, como decía antes, pampero de tela arriba, se empapa la media, perdón, se empapa la zapatilla, se empapa la media, disminuye la temperatura? Entonces, el calzado apropiado para una zona en donde pueda haber lluvia, barro, nieve, es un calzado que evite la entrada de humedad al interior de la cavidad del zapato. Esto es justamente lo que tienen estos calzados que estamos viendo acá. Y si bien en aquel entonces, 1910, las medias eran de pasto tejido, podríamos tranquilamente reemplazarlas por lo que decía recién, con medias de algodón o de lana inclusive, las que llamamos medias de abrigo, entre comillas. Los indios norteamericanos utilizaban lo que hoy todo el mundo conoce como mocasín, pero el mocasín originario, vuelvo a insistir, no tenía suela. No es el mocasín que conocemos actualmente. Sin embargo, este mocasín que conocemos hoy es un mocasín que tiene algunos resabios de aquello. ¿Cuáles? El tiento de cuero alrededor, que acá es una facha, es una estética, en realidad era el tiento de cuero que servía para sostener y evitar que se saliera. Más de una vez, hay un libro que creo que más de uno de ustedes debe conocer, es Corriendo con Lobos. ¿Y Corriendo con Lobos qué quiere decir? Y evidentemente que tengo que correr ciertas praderas. Es el recuerdo de aquella época en que corríamos, pero que para evitar lastimarnos nos poníamos este tipo de calzado, con el tiento de cuero para que no se saliera. Y estas flecos adelante remedan el nudo que se hacía entonces. La diferencia radica en que este calzado hoy no sostiene no se sostiene al pie. Entonces, si bien tiene taco, que era lo que propiciaba yo previamente, en la marcha se produce un descalce del talón reiterado. Esto, discúlpenme que me extienda un poco, pero aquellos que vivieron la época de los caqueros, para gente como Roxana, que es mucho más jovencita, no se acuerda, entonces, che, te trato de defender, no te rías. La época de los caqueros tiene justamente una de las particularidades de la estética del caquero, era el uso de calzado de guido. ¡Epa! ¡Epa! El calzado de guido era carísimo, pero era un calzado que sí tenía una sujeción, porque eran más altos, entonces tenía una sujeción y no se descalzaba. Este calzado alternativo más barato se descalzaba. Entonces, al dar el paso, el talón caía. Entonces, en definitiva, se podía escuchar el cloqueo de los tacos cayendo. Cloc, cloc, cloc. Muy poco paquete para la época. Entonces, ¿qué hacía el caquero? Deslizaba los pies, arrastraba los pies. Al arrastrar los pies no se escuchaba el cloqueo. Era parte de la marcha caquera de aquella época. Aparte de esto teníamos los pantalones con los bolsillos rectos, entonces uno ponía las manos en los dos bolsillos. Aparte de eso estaban los pantalones de 50 centímetros de ancho en la parte de abajo,
que, claro, que acampanados, el tiro corto, por primera vez, y los sacos cruzados, siempre abiertos y mandados para atrás porque las manos estaban en los bolsillos. Ah, perdón, y el corbatón ancho y cortito, con camisas de cuellos muy largos. Fuera de esta estética, no me acuerdo más nada. Me lo contó mi papá, claro. No sé por qué se ríe. Bueno, saltemos a China, a la China imperial. En la China imperial se cuenta, la tradición cuenta, que hubo un emperador que, como cualquier otro emperador, tenía un harem. Y dentro de este harem había una favorita, jovencita ella, de pies muy pequeños. Por supuesto que en el harem convivían las favoritas y las madres de las favoritas que le servían de servicio a las favoritas, a las miembros del harem. Al ver que el emperador gustaba de esta específicamente de pie tan pequeño, las demás madres empezaron a liar los pies de las hijas para que aparecieran con pies más pequeños. Entonces aparece el problema de la deformación que se va produciendo por crecimiento. No se olviden que tenían 13, 14, 15 años y el pie estaba en crecimiento, y se deforma totalmente el pie, llevándolo a lo que hoy se conoce como equinismo, es decir, la parte de adelante más en punta. Esto es una radiografía de una favorita de aquella época que sobrevivió a edad muy avanzada y se le tomaron radiografías. El calzado era de estas características y este sería el dedo gordo, el más negro, los demás están del lado externo. Esto es lo que en definitiva, de la misma forma que mencioné recién respecto de que fue condicionada por el tipo de calzado, acá también hubo una característica en la marcha. ¿Cuál es? Cuando cualquiera de nosotros quiere imitar la marcha de una japonesa tradicional, pone las manitos juntas y da pasos muy cortitos, muy cortitos. ¿Por qué? Y porque es imposible caminar de otra manera. ¿Quién puede dar un paso largo con semejante pie? Llegaron nuestros salvadores mundiales y liberaron los pies de todas las japonesas de aquella, que todavía en aquella época utilizaban este tipo de condición. Claro, se olvidaron del pequeño detalle que cómo iba a ser una mujer adulta que se pasó toda la vida para poder caminar con un calzado normal, cuando el pie no era normal. Algunas de ellas siguieron todas usando calzados de estas características, que además, desde el punto de vista estético, son lindos, evidentemente, pero estético. La foto de la izquierda pertenece a la juventud de la persona de la derecha, que como ven sigue teniendo el calzado característico al cual hago mención. Y otras estéticas que incluso hablan también de un taco puesto en el centro del pie. Un horror para mantener equilibrio, aparte de todo. ¿Quién iba a poder, vuelvo a insistir, dar un paso largo? Imposible. El zapato clásico tradicional japonés era la sandalia, pero igualmente era quitado para ir dentro de las casas, igual que todavía seguimos viendo en muchas películas referidas al Japón antiguo y quizás algunos actualmente que entran descalzos a las casas, no solamente por una cuestión de salud, sino por una cuestión de respeto. En Mongolia, el calzado tenía la combinación de ambas cosas que mencionamos antes. La posibilidad de proteger la pierna, de proteger el dorso del pie, de tener levantada la puntera, zonas de grandes praderas, pero también montañosas, y además, por supuesto, la exquisitez en el dibujo, como pueden ver. Los lombardos vuelven a tener el calzado de estas características.
Y acá ya la cosa se pone un poco más densa, porque Carlomagno en la corte no tenía montañas dentro de la corte. Consecuentemente, utilizar esto, que ya era una cuestión de moda, implicaba un problema. ¿Por qué? Y porque era demasiado largo. Entonces aparece, después lo vamos a ver, algo para sostener esta punta hacia acá. Es decir, algo que los anglosajones, los normandos, los vikingos, y el calzado del clero de la época era equivalente a este tipo de calzado que de alguna forma recuerda siempre lo que hoy sería una zapatilla. En el reino normando de Sicilia y en Venecia, nuevamente tenemos el calzado largo, acá no está levantado todavía, imagínense los porrazos que se deben de haber dado. Y la facha, sobre todo, en relación a las características, cuanto más largo era la punta del zapato, más estético para la circunstancia. Esto fue bastante frecuente en la Europa del siglo VI a XIX, pero específicamente en el siglo XII se utilizaba el haut de chausses, o chaussée, que era una media con suela. Pero claro, totalmente elaborada como tejido, como bordado, perdón, y por supuesto entre gentes de alta nobleza o de alta estirpe. El calzado hacia el siglo XII, clerical, tenía estas características, era muy frecuente verlo en pies del clero. Perdón. En Florencia, Roma, Venecia, Inglaterra se veía ya este tipo en los actuales. Texto medieval, que luego fue proscrita en Inglaterra, de oso, el escarpín en garra de oso. Fíjense cuán cómodo podría llegar a ser caminar, cuánto habría que levantarlo, no tropezarse. En el Renacimiento tardío aparecen calzados para hacer los chapines, calzado para hacer a las usuarias más altas. A semejanza de los coturnos del teatro griego, aquí aparecen estos, ¿cómo se llaman esto? Zapatos, bueno, se me escapa el término, que calzado requería de todo un equilibrio. Tanto el equilibrio que lo que hacía falta era tener laderas. Es decir, la señora se colocaba esto, lo ocultaba obviamente con un vestido largo, pero necesitaba de quienes la acompañaran para no caerse. Claro, mucho más altas, no cabe duda, pero también a riesgo de romperse un hueso, no cabe ninguna duda. De la punta tan alargada que se utilizó también en armaduras. Toda esta zona hecha con aros, lo que determina es de la rodilla. También tenemos, perdón, Estamos de nuevo con problema de audio. Vamos a esperar un poquitito. Así las cosas en esta cuarentena. Se escucha cortado. Majo, sí. Vamos a esperar un poquito más. Bueno, de nuevo se cayó el
el sistema, así que esperamos un chiquitín. Ya vuelve. Se escucha cortado, muy interesante. ¿Les va gustando? Bueno, a ver qué me dice. Destrabate el micrófono, Leonor, para si querés comentar algo. No, no lo podés hacer. A ver si te lo puedo. Ahí está, ahí te lo reinicié yo. Ya Ahí está, está. Leonor, hablanos. Hola. Ahí está Pablo de nuevo. Bueno, después cuando se Ahora abre sí. el debate, la seguimos. Bueno, ¿seguimos? Por ¿Se favor. escuchó lo de el elemento metálico? Por favor, repetilo, Pablo. Ok, bueno, Porque nada, que es lo que mencioné antes respecto de que teniendo la punta tan larga, obviamente caía, y acá sí era imposible, desde ya que montar, fíjense que tiene espuelas, quiere decir que esto era un elemento para montar, y tiene la punta así larga, también sirve como elemento de ataque, pero requería, para que no cayera, dado que todo este segmento era flexible, son anillos uno encima del otro en forma de fuelle, requería de ser sostenido con una cadena. Pablo, Sí. no estamos viendo la pantalla nosotros. Ah, perdón. Vamos a volver. Espera un cachito. Ah, puede ser, sí, estamos. Bueno, Ahí va. ahora sí. Espera, Sí, perdón, perfecto. disculpen. No hay problema. ¿25 latigazos alcanzan para castigarme? Van a tener que ser 50. Va, está bien. Imagínate si se corta de vuelta, no me alcanza la espalda. Eh, decía y muestro ahora que la zona del medio pie estaba envuelta por aros sucesivos que a forma de fuelle permitían movimiento, pero que la punta tan larga ya no era solamente estética, sino como servía como elemento de agresión. Desde el caballo podía lastimar y requería de un sostén porque si no caía totalmente. A semejanza del calzado que vimos antes que requería de un sostén para no tropezarse. Y muestro este modelo que tiene la combinación de algo parecido a los coturnos, lo largo de la estética y la caña para arriba, es decir, ya empieza a haber una estética en el calzado, no solamente una función. El calzado del Renacimiento tardío, bien digo, es el busquín, que es la bota clásica que uno imagina entre los piratas o entre los D'Artagnan y sus compañeros mosqueteros, era el típico calzado de la época. En el barroco aparece el calzado tipo mocasín, pero con un hebillón enorme, y aparece también el calzado que se utilizaba como si fuera, no como si fuera, para protegerse del mal tiempo. Si yo tenía que caminar en barro, para no enchastrarme tanto, colocaba esta plataforma con el calzado puesto y servía de galocha. Más de uno de ustedes no tienen la menor idea de lo que es una galocha. Una galocha era un calzado en una época de los años 50 de goma que servía para colocar encima del calzado y en los días de lluvia se evitaba ensuciarlo o dañarlo. Aquí ya empieza la facha pura. 1775 a 1815 hay estética total. ¿Y por qué no cualquiera de estos calzados? Apenas retocados podrían ser utilizados por cualquiera de las señoras, hasta con orgullo. En la época de la Revolución Francesa todavía no se diferenciaba el zapato que se fabricaba o se manufacturaba para el pie derecho del pie izquierdo. Se hacían dos zapatos iguales. Y de hecho, en la época del feudo, de los señores feudales, había la costumbre de que el zapato, el señor feudal lo hacía hacer y se lo entregaba a algún súbdito
de tamaño de pie equivalente para que lo utilizara un tiempo suficiente como para deformarlo derecho e izquierdo. Luego lo empezaba a utilizar el usuario final. Eran bastante piolas, te voy a decir, ¿no? Hacer que el otro se hiciera bolsa, el pie, y después utilizar. Bueno, no hay gran diferencia con la política actual, pero no voy a entrar en ese tema. La característica también es que no tenían todavía taco, y vuelvo a insistir, no hay variedad de tamaños, había casi un estándar. Se estiraban en función del usuario. Hacia 1815, 1870 se extiende el uso del calzado con la hebilla grande, y también este tipo de sandalia, y aparece en Inglaterra el primer Oxford, 1665 a 1670, de cuero pesado, media bota, utilizada por los estudiantes universitarios de Oxford. 1815 aparece el que hoy todavía llamamos calzado oxfordiano, picado en la puntera con cordón, y algunos otros parecidos con protección tipo borcego. 1815 a 1870, les dejo a la señora sobre todo para que se solacen con los modelos y tomen ideas y comparen, ¿por qué no?, con algunos que seguramente han visto en más de una vidriera. 1815 a 1870, ¿y cuál es la diferencia con más de uno de los que ven hoy en las vidrieras de Buenos Aires y aledaños, o en mi ciudad natal? ¿Cuál es la ciudad natal, Roxana? Lomas de Zamora, sí señor. No estaba muteada, perdón. Te agarré. Bueno, te traigo como curiosidad la bota Wellington. Se le tomaba el pelo al almirante Wellington porque utilizaba una bota que estaba diseñada a propósito para él, esta que está a la izquierda, y las caricaturas de la época lo mostraban con su bota puesta, entre comillas. 1900 aparecen las tirapiés como para cubrir el calzado con una tira por debajo, y muy frecuente la botita. Vuelvo a insistir, tomen nota, chicas. 1910 a 1920 va evolucionando el calzado poco y el teléfono bastante. 1920 a 1930 el teléfono todavía más. Estos yo los usé, les juro que sí los usé, y funcionaban. 1930, 1940, 1940 al 50, ya el calzado se requiere para una agilidad diferente, las faldas son más amplias. Es el calzado de los antéticos en el femenino. No se olviden que el calzado con taco, esto omití ponerlo en el relato, el calzado con taco, señores, no eran señoras. El primer calzado lo utilizaban los reyes y sus... Bueno, como que se va perdiendo, lo vamos perdiendo y desaparece. Lo esperamos un poquito. Parece que es la conexión de Capital. Se tendría que haber quedado en Lomas de Zamora, ¿viste? Pero estamos todos congelados, me parece. ¿Ustedes me escuchan? ¿Alguna manito? Estamos todos congelados.
Tal vez lo que tendría que reiniciar es el módem de internet. Puede ser. Lo que pasa es que va a tardar mucho. Pero hay varias personas que vuelven a entrar, que se desconectan y vuelven a entrar. Se ve que a mí también en un momento se me cayó. Decididamente voy a tener que pagar la cuenta de internet. Creo que No hay sí. caso. Sí, qué pena la conexión. Bueno, estas son las cosas que nos pasan en este momento. Bueno, ¿seguimos? Es así. Yo no te veo. Todavía no te vemos. A ver, ahí estamos. A ver. Ahí va. Espera. Ahora Espérate sí. un cachito. A ver. ¿Estamos? Ana te dice, sí, Pablo, pagala de ¿Se una vez. ve? Se ve. Muy bien. Bueno, pues, a 1990, fíjense que ya ahí aparecen las primeras calzados deportivos como invadiendo en el 2000 al 2000. Fíjense si no es parecido, digamos, de todas las ristras que estoy mirando. Tal la variedad de calzados que se pueden utilizar que la mayoría tiende, para estar cómodo, a utilizar este tipo de... El calzado femenino que tenga algo de sujeción y evite que se deslice hacia adelante el pie, puede resultar un calzado con acordonamiento en el hombre. Vamos a rematar todo este recorrido viendo por lo menos por encimita cómo se hace un buen zapato. ¿Y qué es un buen zapato? El zapato que pueda hacer esto que mencioné hace un momento, que permita que el pie esté protegido, que esté cómodo, pero que además sea permeable la transpiración del pie para que salga, y si se requiere se pondrá encima algo o se cambiará el calzado si se necesita que sea impermeable. Este calzado se hace con un guarnecido o la parte de arriba que se recorta de acuerdo a medidas que toma el zapatero en el cuero correspondiente. Luego se hace la plantilla, que se hace de material tipo suela gruesa, suela, y se recorta como para unirla, como vimos en la imagen del comienzo, en la cual una plantilla es cosida al cuero. Luego el contrafuerte, la parte posterior, que es la parte dura del talón, pero no dura para que sea incómoda, sino dura para evitar que el zapato se deslice lateralmente. El montado es colocar la parte de arriba, el aparado, con la suela y con el contrafuerte. La puntera es un refuerzo que se coloca en la parte anterior para si el pie, los dedos se pusieran a golpes. El empalmillado o cosido es el recorrido periférico que generalmente se puede ver a máquina o a mano y que es lo que en algunos casos se ve con un color distinto. Y la colocación de la suela, finalmente, que no es todavía la colocación del taco, es decir, la suela va de adelante a atrás, se recorta según necesidad, se pega y se cose nuevamente. Y luego en la estructura de una horma extremadamente sofisticado, digo sofisticado y poder acceder a tenerlo, uno tendría que tener su propia horma. Cada pie tiene que cargar en espejo el otro, sino que hay que tomar las medidas y tallarlo de manzanilla. Prácticamente no existen quienes la fabrican
Qué lástima, che. Se corta mucho el audio. No Sí. sé. El audio y la imagen también, La porque imagen yo no lo se veo a corta. Pablo ahora. Estamos todos con los micrófonos cortados, eso a veces ayuda. Sí, pero me parece que es el wifi de cada uno, de cada casa. Ahí Es el va. wifi de cada uno. A mí hace un ratito se me cortó de nuevo y volvió a enganchar. El wifi, no sé la conexión de Zoom, porque de hecho está grabando, sigue grabando, con lo cual se supone que Zoom sigue. Ahora, no sé qué está pasando. Estoy viendo la pantalla de Ana María Rodríguez. ¿Por qué estoy viendo la pantalla de Ana María Rodríguez? Ana María, ¿vos estás compartiendo pantalla? A ver, ahí acá. Sí, hay alguien que está compartiendo pantalla. Ahí está. Ahí llegó Pablo de nuevo. Bueno, ¿me escuchan ahora? Sí, perfecto. Bueno. Nada, sobre el final decía, estos serían entonces las partes que tiene que tener un zapato bien hecho. Esto, por supuesto, es un zapato clásico de hombre tipo borcego, pero hay detalles que hay que tener en cuenta para el calzado femenino también. El fundamental, del cual no hablamos, porque hablamos del tacón, la suela, la entresuela, etcétera, etcétera, es esto que es el cambrillón. Este elemento que está acá, este elemento que se coloca contra la parte del puente del zapato, es fundamental. ¿Por qué? Porque es el que evita que cuando uno carga peso, se abra la suela, el taco hacia atrás respecto de la suela. Si van a comprar un zapato, tengan en claro y en cuenta de que esa zona hay que palparla. ¿Por qué hay que palparla? Porque como tiene un elemento metálico, cuando uno toca la parte del puente, tiene que estar curvado. Si está recto, quiere decir que no tiene refuerzo, porque el refuerzo hace a una saliente. Entonces tiene que haber en la zona correspondiente una curvita, digamos así, que habla de que tiene el refuerzo presente. Ahí tienen una horma en la cual se ven incluso agujeros que son aquellos en los que se utilizan para sostener y estirar el cuero sobre el calzado en producción. Bueno, honor al noble artesano que trabajó en este calzado con tanto ahínco, hoy carísimo, pero si se puede acceder a él, espectacular, porque es como tener el calzado de medida. Y con esto vamos a ir partiendo, si les parece bien. Parece que esta jovencita está entrenada por su mamá respecto de que se puede utilizar cualquier tipo de calzado, como es obvio. Les agradezco mucho todo lo que me han soportado, sobre todo en las idas y vueltas, y les vuelvo a decir que más allá de las preguntas que puedan surgir ahora, está la posibilidad de escribirme al teléfono celular que estoy viendo en pantalla. De vuelta, muchas gracias. Gracias a vos, Muy Pablo. Y habilitamos entonces las preguntas para cuando los que quieran, acuérdense de levantar la manito en el emoticón ahí, esa manito que tienen Eso. en la opción reacciones, y entonces así pueden hablar. Muchísimas gracias a vos. Ana Feoli dice: Majo, gracias Sí. Pablo, siempre es un placer Bajo lo escuchar. mismo. Horacio mencionaba que hoy por hoy las suelas son de cartón. Es cierto, lo que pasa es, no hay que olvidarse que las empresas lo que quieren es venderte. Adelante, quien quiera que quiera hacer una pregunta. Bueno, lo tienen todo tan claro que van a salir a comprar zapatos feos, pero muy cómodos. Bueno, niñas y niños,
Les agradezco nuevamente y les mando un enorme beso a las niñas y un abrazo a los muchachos. Los muchachos, si quieren, les puedo dar un beso, pero no creo que les guste. Nadie Nos va a hacer estaremos viendo en una preguntas. semana. A ver, Pablo, Ahí es. nadie va a hacer Sí, preguntas, dale, dale, nadie dale. quiere. Hay alguien ahí. Sí, Alguien hay allí que ahí está está. haciendo una pregunta. A ver. Dale. A ver, Paula. hola, Pauli. ¿cómo estás, Roxy? ¿Cómo Sí, estás? dale. Hola, ¿cómo va? Bueno, cortado para mí, pero porque, bueno, salí del trabajo, todo un lío. Bien, bien. Ahí estaba después leyendo una pregunta de lo de las plataformas, y la verdad que me dio la curiosidad del zapato en plataforma. Si es así que también viene de millones de años, así como el primer zapato, o lo pusimos nosotras en el 80, ¿te acordás, Roxy? Tal cual. Zapato. El calzado con plataforma viene evidentemente de larga data, pero no cabe ninguna duda que es de la cosa más riesgosa para usar que se puede conocer. ¿Por qué? Porque es inestable, no tiene altura de taco respecto de suela, entonces es muy poquita la diferencia, entonces la mecánica se complica mucho. Aun cuando sea de corcho, esa plataforma implica una mecánica que es muy difícil de manejar. Por lo tanto, propende habitualmente a producir esguinces de tobillo, y esos esguinces, cuando uno de cabezona sigue utilizándolo, al calzado, se repiten más de una vez. Esto es una verdad absoluta, pero bueno, en nuestro mundo, no en nuestra modernidad, en nuestro mundo la estética siempre ha ido a la cabeza antes que la fisiología. Así es, dicen que lo que es moda no incomoda. Esto dicho al decir Nosotras criollo lo es un decimos. bolazo. Claro. Habló como dama, no como médica. Claro, pero bueno, somos capaces de incomodarnos con tal de Claro. estar estéticamente bien. Pero sí es verdad, los esguinces, sobre todo se ven ahora las chicas jóvenes que vienen con esguinces por esas plataformas. Yo hago siempre la broma de lo siguiente. Vos te compraste un par de zapatos de 7 centímetros de taco aguja y lo vas a utilizar en esa farra posterior a la boda. Entonces vos te pones el zapato, entras al Shield o no importa dónde sea, con los zapatos puestos. Claro, durante la ceremonia en algunos momentos te parás, la mayor parte del tiempo estás sentada. Saliste y vas corriendo a saludar a los novios, no tanto por ser la primera, cuanto por poder llegar al auto a sacarte los zapatos. Sí, sí. Ves que estás dentro del auto, te sacaste los zapatos y manejan o manejás hasta el lugar de la fiesta. Cuando llegas, te bajás, te pones los zapatos de taco alto de vuelta y esperás a la llegada de los novios. Que estos guachos se fueron a sacar fotos, vaya a saber dónde, y no terminan de llegar nunca. Entonces, después de un rato en que comiste alguna cosita, tomaste alguna copita, y ya estás por ir a sentarte, aparece el novio. Salís carpiendo primera para bailar con el novio, de manera tal, nuevamente, de llegar a la mesa. ¿Y para qué están las mesas vestidas en las fiestas? Para poderse sacar los zapatos debajo de la mesa. Entonces, si sacaste los zapatos, comiste el primer plato, salís a bailar. ¿Con qué? Con los zapatos, por supuesto, de taco alto. Bailaste, volvés a la mesa, te volvés a sacar los zapatos. Segundo plato, repetís la misma operatoria antes del postre. Cuando después del postre sigue la música, ya todo el mundo está, como te podría explicar, entonces salís a bailar en patas. En patas. Y como saliste a bailar en patas, se te hacen unos agujeros así en las medias que compraste a propósito para la fiesta. Y volvés a casa con los zapatos en la mano. Les completo el comentario para que todavía les quede más claro a las señoras, sobre todo. Años se me invitó a un British Caledonian en el Plaza Hotel. El British Caledonian íbamos los muchachos smoking y las chicas de largo. Los muchachos traían una bolsita de papel madera
yo no tenía ninguna, nadie me explicó, pero todos iban con esto. Y las chicas iban, aparte de su carterita pequeña, iban con una especie de bolsito un poquito más grande. Llegamos a la mesa asignada, éramos un grupo grande, la mesa asignada, y los muchachos descubrieron la bolsa y resulta ser que lo que tenían era una botella de whisky. Así que una botella de whisky por cada uno. Pero las chicas en otro lugar. Empezó la fiesta, bailamos, etcétera, comimos algo, por supuesto también bajamos la comida, y cuando llegó el momento en que se escuchó British Caledonian, el quejido de la gaita, todas las integrantes salieron corriendo a buscar sus bolsitas en donde tenían zapatillas de baile. Esa es la piolada. Lógico, si yo voy a nadar en la pileta y salgo con patas de rana desde casa, más vale que no es la lógica, la agua. Esta es la historia. Qué bueno, buenísimo. Ahí Horacio quiere comentar algo, que levantó la mano, y Alicia dice que la mayoría de las modas las crean los modistos masculinos, y las mujeres las aceptamos. Yo voy a agregar un comentario, una anécdota mía, de los tacos aguja que vos hablás, Pablo. En las casas... ¿Estabas tacos aguja, Horacio? ¿Se escucha? Sí. ¿No se escucha? Sí, se escucha todo, todos los comentarios, todo. Ah, perfecto. Bueno, los tacos aguja se dejaron de usar. No, yo creía que ahora que lo dije, como dijiste vos, ¿por qué se dejaron de usar? Puede ser. Yo tenía otra anécdota, que las casas, en los baños anteriores a los años 55, 55, las rejillas de los baños estaban justo en el medio del baño, justo enfrentado al lavatorio. Entonces las mujeres, en el momento de tener que ir a pintarse cuando iban a salir, se metían el taco aguja en la rejilla del baño. Y creía que era por eso que se habían dejado de usar. Después, con los años corrieron, después de los 55 para acá, las rejillas del baño se ponen entre el inodoro y el bidet. Por eso no hubo problema en seguir usando taco aguja, pero lo dejaron de usar por el consejo del doctor. No, perdón, un chiste malísimo. Me río solo. No, está bueno, está buena tu anécdota, Horacio. Perdón, los tacos agujas se siguen usando para bailar tango. Tal cual. Todas las chicas llegan a las milongas con las bolsitas y cada una se coloca su taco aguja, que va de 6 a 9 centímetros, ¿no? De acuerdo a la habilidad de cada una, y después, antes de irse, se cambian los zapatos y vuelven a la calle con zapato de calle. Es verdad, Adriana. Muy cierto. De tango tiene alguna característica ligeramente diferente, y es que la suela no es de suela, es de antimonio, entonces el deslizamiento es diferente, es una estructura de calzado ligeramente diferente. Sí, Tomá, normalmente son de cromo para no deslizarse, pero depende de los pisos. Cromo, perdón. Cromo, el cromo en determinados pisos no se desliza. No sirve. Es muy lindo para la madera, es lindo para la madera. Claro. Majo dice que la última vez que usó fue en los 90, taco aguja, así que está bueno. No debe poder tener micrófono, Majo, ¿no? Porque está escribiendo. No, lo que pasa es que está difónica. Yo no la veo acá. Usaba para ir a televisión, Majo, por eso. Soy tímida, dice, soy tímida. Bueno, bien, la próxima te queremos ver, niñas, porque no te veo acá. Pablo, muchísimas gracias. Yo lo que quiero contar es que no lo conté antes, que Casa Escherpa es un centro cultural en el centro de Lomas de Zamora, que Pablo es un queridísimo amigo y hermano de la casa,
Y bueno, y que estamos felices siempre de tenerte, que tenemos talleres, seminarios, clases de muchas artes diferentes, literatura, pintura, canto, coro polifónico y etcéterines, así que pueden entrar a la página que es casaescherpa.com.ar y van a ser muy bien recibidos. Esta conferencia queda en el canal de YouTube de Casa Escherpa, y te queremos agradecer, como siempre, enormemente los vivos de Instagram y esto. Nos vemos el sábado que viene. La seguimos. Un gusto a todos. Chau, chau. Gracias por sus orejas. Chao. Chao, chao. Nos vemos. Muchas gracias. Cristina, ¿querés decir algo? Hable, hable. Solo saludaba. Ah, bueno, bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Saludos. Cariños a todos y buen fin de semana. Chao, Muchas chao. gracias, Roxana, por tu invitación y A mucho gusto a ustedes. todos. Muchas gracias por todo. Nada. Chao. Chao, Pauli. Chao, Elda. Chao, chao. Mua.